un video más de este canal, Generación de Fuego. El día de hoy les voy a hablar un poco acerca de lo que es la lucha contra el pecado. Pues en este video no está Mildred porque está estudiando, pero pues aquí estoy yo. Y voy a hablarles un poco acerca de lo que es el pecado. Primero comenzaremos definiendo qué es el pecado. Eso lo podemos ver en 1 de Juan 3:4, que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Este versículo nos está hablando del decálogo, los 10 mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no mentirás, no robarás, etc. Ahora que ya sabemos que el pecado es la infracción de la ley, tenemos que preguntarnos, ¿quién ha infringido la ley? La ley teniendo en cuenta que son los 10 mandamientos. Y pensando en esta verdad, nos encontramos con algo muy fuerte, que sabemos que todos hemos pecado, todos, sin excepción alguna. Aún la persona más buena que conozcas alguna vez ha cometido algún pecado. Y esto lo vemos comprobado en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y para continuar ahora les voy a hablar un poco acerca de 3 versículos que nos hablan del pecado. El primer versículo está en 1 de Corintios 6, del 9 al 10, que dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Este versículo nos está hablando de una verdad muy fuerte. Nos habla sobre diferentes tipos de pecados y diferentes personas que han practicado el mal. Ahora que nos queda claro cuáles son algunos tipos de pecados, el segundo versículo lo encontramos en Gálatas 6:8, que dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cuando nosotros no tenemos una vida espiritual, cuando no estamos cerca de Dios, nosotros estamos sembrando a la carne. Estamos solamente alimentando nuestros deseos que nos pide la carne. Pero más adelante, este versículo nos dice: pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Segar es cosechar, es la recompensa o el fruto de un trabajo. El tercer versículo que quiero compartirles está en Hechos 3:19, que dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora bien, ya que sabemos qué es el pecado, nos dice: arrepentíos y convertíos. Arrepentirse es el primer paso para llegar a la salvación, porque por medio del arrepentimiento Dios nos perdona, por medio de Jesucristo. Ahora sí, voy a hablarles un poco acerca de lo que es mi lucha personal contra el pecado. Nuestra carne, nuestro cuerpo, lo que busca es satisfacer los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Se los voy a leer. Dice: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Pero al final de todo esto, vemos que nos dice: pero más las obras del Espíritu son, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pablo hace una pregunta con la cual yo me identifico mucho. Dice: ¿quién me librará de este cuerpo? Y en 1 de Pedro 2:24 yo encuentro que a través de Jesucristo nos va a librar. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por medio de la muerte de Cristo, Jesús limpió nuestros pecados y nos ha perdonado, nos ha justificado con el Padre, para poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y si nosotros nos acercamos a Dios, podemos pedir perdón, y al pedir perdón nuestros pecados son limpiados y borrados, y todas las cosas son hechas nuevas, por medio de Jesucristo. Porque Él vino para que nosotros, estando muertos en nuestros pecados, darnos vida, vida eterna, para Él pagar el precio de nuestra maldad. Ahora yo quiero compartir contigo 3 puntos para poder ser libre del pecado. El primero es arrepentirse. Como ya miramos, Dios
siempre va a recibir un corazón que esté dispuesto a escuchar de Él y acercarse a Él. Pero necesitamos, antes de acercarnos, verdaderamente estar arrepentidos de lo que hemos hecho. Debemos estar con un corazón contrito y humillado, porque dicen Salmos que Él no despreciará un corazón contrito y humillado. Muchas veces hay pecados que nosotros no sabemos o de los cuales no estamos conscientes que practicamos. También por eso es muy importante que junto con el arrepentimiento le pidamos al Espíritu Santo que nos revele cuáles son aquellos pecados que tenemos que dejar atrás para poder acercarnos a la presencia de Dios. El segundo punto es acércate a Dios. Personalmente te puedo decir que tú solo con tus propias fuerzas no vas a poder vencer el pecado, porque el pecado es algo muy difícil que ya es una tendencia de nuestra carne y nosotros necesitamos ser fortalecidos en el Espíritu por medio de Dios. ¿Cómo podemos ser fortalecidos por medio de Dios? Pues Dios nos ha dejado muchas armas con las cuales nosotros nos podemos defender en contra del pecado. Y la más importante, que es la espada, es la palabra de Dios, la Biblia. Podemos leer la Biblia y al leer la Biblia nosotros encontramos la verdad. El pecado no es más que una simple ilusión, pero ¿cómo vamos a creer una mentira si nosotros ya conocemos la verdad? Si nosotros conocemos la verdad, no seremos engañados. Y la única verdad está en la palabra de Dios. Para acercarnos a Dios, también necesitamos estar en constante oración, ser constantes día con día, hablar con Dios y decirle: Padre, necesito ayuda con esto, necesito que seas tú quien me ayude, necesito de ti. Y como tercer punto para ser libre del pecado, confiésalos. Una vez que ya te has arrepentido y te has acercado a la presencia de Dios, dile: Señor, yo sé que estoy fallando en esto, yo estoy batallando con esto, pero necesito de tu ayuda y te pido perdón. Te pido que me ayudes a dejar esta conducta, a dejar este vicio, a dejar este mal hábito, a dejar esto que a ti no te agrada. En nuestra lucha contra el pecado debemos de ser pacientes y reconocer nuestros puntos débiles. Hay que entender que para dejar el pecado es un proceso que es poco a poco, son cambios graduales. Es como si una persona quisiera bajar de peso. No va a poder bajar de peso 20 kilos en solo un día. Es algo que va a ser poco a poco, pero son esfuerzos constantes en oración y en lectura y aún en ayuno que nos van a ir fortaleciendo para poder llegar a la meta. Porque no vamos corriendo solos, sino que tenemos a Jesucristo que ya murió por nosotros y nos ha perdonado, que nos ha dado la victoria en esta batalla, y tenemos al Espíritu Santo para renovar nuestras fuerzas y seguir día con día. Segunda de Timoteo 2:22, que dice: Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Y por último, el consejo que te daría lo encuentro en este versículo. Timoteo nos habla de huir. Dice: huye pues de las pasiones juveniles. Como jóvenes tenemos muchas luchas, muchos ataques, muchas tentaciones, más que la mayoría de las personas, porque precisamente somos jóvenes. Y ante el pecado, el mejor consejo que te puedo dar para vencer la tentación es huir de ella. Si tú estás en un lugar que sabes que estás propenso a caer en pecado, debes de alejarte y acercarte a lugares donde tú puedas ser alimentado y crecer espiritualmente. En este versículo nos dice: sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Aquellos que invocan al Señor con un corazón puro no son personas que nunca han pecado, son personas que han pecado y se han arrepentido, son personas que han sido lavadas con la sangre de Cristo y han dejado atrás sus malos caminos y se han acercado a Dios para vivir conforme a su voluntad. Y estas personas generalmente las podemos encontrar en una iglesia, porque es un lugar donde vamos para adorar a Dios y para acercarnos más a Él. Así que si no vas a una iglesia, si no asistes, te invito a que busques una iglesia cerca de tu casa, un lugar donde te puedas sentir cómodo y para que puedas acercarte más a Dios, porque es muy importante ser parte de una congregación para tener un adecuado crecimiento espiritual. Espero que este video haya sido de bendición para tu vida, y si ha sido así, te pido que le des el like y lo compartas. Hasta el próximo video. En mi angustia invoqué tu nombre a ver si respondes, sabiendo que no te merecía. Reconocí que solo a ti corresponde mi corazón. Llegaste cuando no me lo esperaba y cambiaste todo.
Todo lo que había en mí transformaste. Por eso hoy yo quiero a ti confesarte. Yeah.